Buenos días. Bueno, creo que nos conocemos todos, pero en todo caso me voy a presentar. Soy Eduardo Bamonde, presidente de Cajamar. Es un placer volvernos a encontrar, sobre todo, y a pesar de las mascarillas, os he reconocido prácticamente a la totalidad porque, como recordaréis, pasé muchos años en el sector agroalimentario compartiendo con vosotros multitud de reuniones. Y, por lo tanto, es un placer sincero volver a reencontrarnos hoy aquí en la presentación, un año más, del Observatorio Agroalimentario que coordina Joaquín Maúdos. Os agradezco sinceramente la presencia, tanto a los medios de comunicación especializados como a los representantes de toda la cadena agroalimentaria, porque estuvimos pensando en hacer esta presentación exclusivamente vía telemática, en streaming, porque por las medidas de seguridad y porque para todos vosotros resulta complicado desplazarse, pero finalmente pensamos en hacer este formato mucho más restringido, pero eso sí, invitando a los representantes de toda la cadena agroalimentaria, desde el sector primario, la industria y finalmente la distribución, y a los medios de comunicación, como decía, especializados. Y al mismo tiempo hacerlo en streaming para que aquellas personas, aquellas empresas, aquellas instituciones que no pueden desplazarse, pues puedan seguirnos en directo, a los cuales también envío un saludo. Como no, quiero agradecer también la presencia de Fernando Miranda, secretario general de Agricultura. Es un clásico en la presentación de este estudio. Y cuando hablé con él, lo primero que me advirtió es que este día tenéis el Consejo de Interprofesionales a las 12, por lo tanto, vamos a procurar ser breves. Fernando estará en la inauguración, pero se tendrá que ir antes por razones obvias, y muchos de vosotros, Ángel Villafranca también me lo dijo como presidente de la Interprofesional del Vino. Por lo tanto, vamos a ser lo más breves y concisos posible. Y a Joaquín, cómo no, Joaquín Maúdos, que es el coordinador del estudio, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, subdirector del IBIE, que un año más nos va a presentar las conclusiones de este observatorio. Los objetivos del observatorio, lo repito todos los años, son básicamente tres. El primero, hacer un análisis de la evolución de la cadena agroalimentaria, de los principales ratios del sector. Pero claro, analizando la evolución tenemos información, pero lo importante es compararla con nuestros homólogos comunitarios. Entonces, este estudio hace también un análisis comparativo de los principales ratios del sector, de los principales indicadores, con esos mismos indicadores a nivel comunitario. Francamente, salen cosas muy interesantes. A veces nos guiamos por la intuición, otras veces, pues, por los prejuicios, pero yo creo que el análisis fiel y comparativo que se hace en el estudio nos da una imagen muy real de cómo estamos evolucionando en cada uno de los eslabones de la cadena. Y el tercer objetivo es que nos ayude a tomar decisiones, tanto a las empresas, explotaciones agrarias, industria agroalimentaria, como a las administraciones, como a las asociaciones y, como no, también a nosotros, como entidad financiera. Yo he de decir que el primer año que hicimos el observatorio lo hicimos con carácter general y macro, a nivel España y para todos los sectores. El segundo año nos pareció importante hacer un análisis sectorial, porque cada sector es un mundo. Y entonces hicimos el análisis de los ratios a nivel agregado, pero después hicimos un análisis de ratios de cada uno de ellos a nivel sectorial. El año pasado se le ocurrió a Joaquín Maúdos hacer un análisis también incluyendo en la cadena agroalimentaria a la distribución minorista, al comercio. Y fue francamente muy interesante, porque eso sí que nos da una imagen fiel de cómo está la cadena agroalimentaria. Yo creo que fue un acierto. Y este año hemos dado un paso más y hemos hecho también un análisis regional, porque España es un país muy heterogéneo y nos parecía que también sería interesante hacer un análisis de cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos el agregado, que es el que os vamos a presentar, tenemos el apartado sectorial y tenemos ahora ya el apartado regional. Y a los que nos ven en streaming en otras comunidades autónomas les diré que a partir de otoño iremos a presentar las conclusiones del estudio del observatorio a nivel regional. Bien, pues dicho esto, yo diré que las conclusiones
allá cada uno de vosotros, yo tengo las mías, pero yo creo que el estudio ha sido un estudio que se hace con libertad de cátedra, nunca mejor dicho. A Joaquín lo que se le pide es la imagen fiel, pero después de las conclusiones yo creo que tenemos que llegar cada uno de nosotros a las nuestras. La primera conclusión es constatar, yo no las voy a decir todas porque para eso está Joaquín, y después estará también Roberto y por supuesto el secretario general que va a inaugurar ahora el acto, pero yo sí voy a decir una gran conclusión, y es la importancia socioeconómica del sector agroalimentario en España. Yo creo que la sociedad se ha dado cuenta de la importancia estratégica del sector en el periodo de confinamiento. Y yo me emociono al recordar esos meses tan duros que pasamos, la segunda quincena de marzo, el mes de abril, cuando teníamos miedo a la hora de salir de nuestras casas, no encontrar los productos que necesitábamos para alimentarnos. Y la respuesta del sector, de todos y cada uno de los eslabones de la cadena, sector primario, incluso las industrias auxiliares de inputs, la industria, el transporte, la logística, las cadenas de distribución, no solo se portaron de forma profesional, sino que yo creo de forma tremendamente comprometida con el país, abasteciendo a nuestro país y abasteciendo a media Europa, porque recuerdo en el mes de marzo pues estaban saliendo camiones y camiones de Almería, de Murcia, de Levante y de otras regiones de España. Por lo tanto, yo creo que se ha puesto de manifiesto la importancia estratégica, pero lo es más si tenemos en cuenta que el sector agroalimentario, incluyendo la distribución alimentaria, representa nada más y nada menos que el 9% de nuestro valor añadido bruto de la economía de nuestro país y el 12% del empleo. Yo ahí lo dejo, Joaquín ya irá hilando mucho más fino. Y segundo, a los consumidores. El hecho de que tengamos un sector tan eficiente permite a los consumidores tener unos precios por la alimentación más bajos que la media comunitaria, y sobre todo de las bebidas. Bueno, pues eso pone de manifiesto que tenemos un sector eficiente y que está dando también, o que está contribuyendo de forma decisiva en el abastecimiento a precios muy razonables e inferiores a la media comunitaria. Cuando en España la renta que se dedica a la alimentación es superior a la media de la Unión Europea. Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque, insisto, a las 11:30 esto tiene que haber terminado. Le voy a dar la palabra a Fernando Miranda, que tendrá que irse antes al Consejo de Interprofesionales. En esta ocasión, precisamente por la premura y el formato, no va a haber preguntas, pero en todo caso sí le digo a los medios de comunicación que tanto Joaquín como Roberto García Torrente como yo mismo estamos a vuestra disposición para cuando termine la reunión. Así que, sin más dilación, Fernando, muchísimas gracias y ahora tienes tú la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo Cajamar, por invitarnos a este observatorio nuevamente. La verdad es que, como dices tú, este observatorio, la presentación es un clásico. Yo creo que es una oportunidad también pues muy buena para hacer un semblante, para ver el semblante que nos hace el Joaquín con la publicación de lo que es el sector agroalimentario. Yo siempre digo que tengo un poquito la publicación de cada año de cabecera, porque además no sé si es porque como me la miro siempre en las fechas previas a llegar y luego me acuerdo mucho de las cifras y de los análisis que se recoge, la verdad es que nos viene muy bien para hacer un seguimiento y para saber un poco lo que es el sistema agroalimentario español. Y yo creo que probablemente el mejor análisis que hay, por lo menos que yo conozca. Por tanto, mi enhorabuena por seguir con ese trabajo y mi enhorabuena por dar a conocer esto anualmente, el resultado de ese trabajo y este año a Cajamar por hacer el esfuerzo de hacerlo físico, que la verdad es que cuesta, pero yo creo que poco a poco nos debemos ir moviendo hacia estos encuentros físicos con todas las dificultades y todas las precauciones que tenemos que tomar, pero es verdad que tenemos que seguir avanzando un poquito en la vida y lógicamente volver a retomar un poquito la vida normal dentro de la dificultad.
El estudio que va a presentar Joaquín Maúdes hoy, que es el observatorio correspondiente al año 2019, claro, nos hace un poquito tener la mente partida entre lo que es el 2019 y lo que nos ha acontecido en este año 2020, que prácticamente pues, nos ha venido un poquito a cambiar la vida a todos. Pero también eso nos hace un poco coger la perspectiva de lo que somos y por qué quizás nuestro sector se ha comportado como se ha comportado durante la crisis del año 2020, durante la crisis del coronavirus. Tenemos un sector que yo creo que si veis algunas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención de lo que aparece en el estudio, tenemos un sector que la verdad es que pues es muy vigoroso, muy potente y que ha sabido responder muy bien en los últimos años a lo que es el desafío de la internacionalización. Por ejemplo, me voy a centrar un poquito en eso. Si veis un poquito las gráficas de lo que es la evolución de los últimos años de las exportaciones agroalimentarias españolas en comparación con la de nuestros, principales socios comunitarios, veis como nuestra curva es muy pronunciada hacia arriba. Dice, hemos aumentado mucho y si nos comparáis, por ejemplo, con Francia, que es un país que en volumen pues probablemente estará en 60 y tantos mil millones de exportaciones anuales y nosotros en 52.000, 53.000, en realidad ellos están en una curva mucho más plana que la nuestra y la nuestra es mucho más pronunciada. Eso quiere decir, vale lo mismo para Países Bajos que para Alemania, que hemos hecho un esfuerzo en exportación muy notable en los últimos años. Y eso es muy importante porque eso es, la exportación es al final el indicador del vigor económico de nuestro sector. Y lo hemos hecho fundamentalmente en estos últimos años, lo cual da idea de, yo creo que lo bien que entre todo el sector agroalimentario lo está haciendo en su conjunto. Es decir, cuando muchas veces, si veis en el informe, somos el cuarto o quinto exportador en valor, pero en realidad nos hemos acercado mucho a los demás y nos hemos acercado mucho en los últimos años. Además, tenemos una particularidad que es una fortaleza nuestra muy grande, que es esas exportaciones las tenemos diversificadas en muchas producciones. Es decir, si uno ve también un poquito las balanzas comerciales de otros países, empiezas a verlas por productos y en realidad nosotros tenemos grandes sectores exportadores. No lo confiamos todo solo a un sector o a dos sectores. Tenemos grandes sectores como el de la fruta y hortalizas, el de las carnes, el del vino, el del aceite, el de aves, el plantas y carne de vacuno. Es decir, tenemos muchos sectores que son potentes y que funcionan muy bien y eso nos da una diversidad muy grande en nuestra potencia exportadora. Lo mismo en cuanto a destinos de exportación. Aunque cada vez estamos, lógicamente, nuestro principal mercado siempre es la Unión Europea, pero estamos llegando cada vez más a más mercados y eso también nos hace más fuertes y nos da más fortaleza. Por tanto, creo que tenemos un sector agroalimentario que está funcionando muy bien y quizás eso es lo que le ha permitido que cuando ha llegado el momento complicado, el momento del coronavirus, pues ha sabido responder. Como decía antes Eduardo, la respuesta ha sido extraordinaria en todos los eslabones de la producción, desde el primario, la distribución, la logística, hasta el comercio al detalle, el comercio al consumidor, tanto la gran distribución como el comercio minorista, han funcionado extraordinariamente bien porque tenemos un sector que realmente ha sabido hacer los deberes durante mucho tiempo y yo creo que eso se ha notado finalmente en la crisis del coronavirus. Además, yo creo que también es importante que durante ese periodo muchas veces solo nos fijamos en que hemos sido capaces de abastecer la alimentación a nivel nacional, pero también hemos seguido exportando. Es decir, hemos sido capaces a través de nuestro sistema alimentario de garantizar el abastecimiento de alimentos a muchos lugares, fundamentalmente en Europa, que han podido seguir teniendo, por ejemplo, fruta y hortalizas. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Cuando muchas veces uno se pregunta o hace la reflexión de lo que ha ocurrido, ¿qué hubiera ocurrido si nos hubiera faltado, si, por ejemplo, alguna cadena logística hubiera roto sus stock, hubiéramos tenido un problema de abastecimiento de algún producto primario? Yo no lo quiero ni pensar, es decir, pero no ha sucedido y no ha sucedido no por casualidad, sino porque realmente tenemos un sistema con mucha fortaleza. Todo esto sucede en un momento en el que, habida cuenta de lo que está sucediendo en esta crisis, todo el mundo está un poquito reflexionando acerca de lo que ha ocurrido y de cómo deberíamos replantearnos las cosas. Entonces se habla de que tenemos que replantearnos un poquito cuestiones que tienen que ver con el mercado exterior, con el abastecimiento, con la seguridad alimentaria. Y yo creo que es importante ser un país como el nuestro, en donde el ser capaces de producir nuestros propios alimentos es muy importante. Pero también lo tenemos que hacer de manera que seamos capaces de, además
además de garantizarnos nuestra propia seguridad alimentaria, de ser capaces también de abastecer de alimentos, de ser capaces de ofrecer alimentos a otros países. Y con esto lo que quiero también llegar es que en estos quizás semanas, meses, pues muchas veces se comenta eso de que, bueno, de la seguridad alimentaria desde un punto de vista quizás con planteamientos un poquito, iba a decir, antiguos. Es decir, yo creo que también esto ha funcionado porque hemos sido capaces de mantener abierto el comercio de productos agroalimentarios. Siempre recuerdo que en estos meses hubo una cumbre del G20, que la presidió el ministro de Agricultura, Luis Planas, en donde todos los países del G20 lo primero que pidieron fue que se mantuviera abierto el comercio de productos agroalimentarios. ¿Qué quiere decir? Nosotros vemos muchas veces la perspectiva desde un país que es capaz de autoabastecerse en la mayoría de los productos, porque es cierto. Pero hay muchos países en el mundo que no son capaces de autoabastecerse en muchos productos básicos. Imaginemos si volviéramos a un sistema mundial donde el comercio internacional se restringiera muchísimo. Eso no sería bueno para muchísimos países que tendrían grandísimos problemas de abastecimiento y que necesitan, por ejemplo, de nuestras exportaciones para tener una alimentación variada y saludable. Pero además también pensemos en que nosotros también importamos materias primas de otros países para elaborarlas aquí y luego exportarlas. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Porque si al final cada uno solamente produjéramos aquello o elaboráramos aquello que producimos, pues lógicamente al final también nos ocurriría que en un momento de crisis, si nos faltara nuestra propia producción, a lo mejor no tendríamos dónde encontrarla y podríamos tener un problema incluso de abastecimiento interno. Por tanto, el tener diversificadas, digamos, las corrientes comerciales también es un factor de resiliencia de los sistemas alimentarios y eso también nos ha permitido que en el mundo hemos tenido una crisis muy grande desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista alimentario no hemos tenido una crisis. Por tanto, yo creo que eso es también importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar lecciones, no sea que tomemos las decisiones equivocadas como consecuencia de esta crisis. Luego también hay otra cosa que también es muy importante, que la hemos visto con esta crisis y que tiene que ver mucho con el informe del observatorio que se presenta hoy, que es el de nuestra industria agroalimentaria. Tenemos una industria agroalimentaria en donde hay un factor que seguramente que lo explicará Joaquín, en donde con respecto a nuestros socios comunitarios todavía la producción primaria no representa tanto con respecto a la producción de la industria como lo representan otros países. Es decir, que todavía tenemos potencial de crecimiento en industria agroalimentaria en nuestro país. Esto lo quiero decir un poquito en clave de reconstrucción de nuestra economía. Es decir, la industria agroalimentaria juega un papel muy importante en la reconstrucción económica de nuestro país. Primero, porque es una industria que no se deslocaliza. Es decir, es una industria que se localiza en el territorio, que permanece allí y que además la riqueza la deja en el territorio, además en un territorio donde probablemente es muy difícil localizar otro tipo de industria. Por tanto, cuando estemos hablando también en clave de reconstrucción, en clave de recuperación económica, tenemos que hablar en clave también de industria agroalimentaria, porque la industria agroalimentaria tiene todavía recorrido de crecimiento en nuestro país, tiene todavía capacidad y tenemos que buscar la manera de ser capaces de ese margen que tenemos con nuestras producciones, de hacer producto elaborado y, por tanto, con más valor, ser capaces de hacer ese recorrido para ganar también en economía. Podemos tener una economía agroalimentaria muy potente, ya es prácticamente el principal sector de la actividad industrial, pero tenemos una capacidad de crecimiento ahí que la tenemos que aprovechar y que precisamente ahora que viene, pues bueno, esta época de la recuperación económica, que ahora seguramente hablaremos de los planes de recuperación, es un momento para aprovecharlo. Por tanto, lo que teníamos antes de la crisis, que era un sector económico, pues bueno, pues muy importante, que ha funcionado muy bien, también con problemas, porque si recordáis, 2019 también fue un año en que se redujo la renta agraria, fue un año en el que veníamos de un 2018 muy bueno y un 2019 sobre todo con una gran sequía en el primer semestre del año 2019 y tuvimos un descenso de la renta agraria y que eso, pues bueno, pues el sector productor lo notó y eso ha dado lugar en muchas ocasiones pues a las manifestaciones que empezamos a ver a partir de verano del año pasado, septiembre y lógicamente dentro de ese entorno en que hemos tenido problemas es verdad que el sector en su conjunto ha tenido un comportamiento bueno y tiene una base muy buena para plantearse el futuro. Por tanto, en las lecciones que aprendamos ahora de la crisis del COVID, yo creo que el sector agroalimentario tiene un papel muy importante que jugar en la economía española y lo tenemos que aprovechar. Y en esto quiero cerrar un poquito esta intervención inicial
con el momento precisamente en el que nos encontramos, porque justo ayer se cerró el acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el instrumento de recuperación, que es un acuerdo histórico a nivel europeo. Después de 5 días, por primera vez en la historia de la Unión Europea, la Comisión Europea va a emitir deuda pública y se va a endeudar precisamente para hacer un plan de recuperación. En ese plan de recuperación, que los Estados miembros vamos a tener que presentar dentro de unos meses, vamos a contar con un importe económico muy grande, probablemente el más grande que hayamos tenido en la historia, para hacer la recuperación económica de nuestros países. Dentro de eso, España tendrá que hacer su propio plan y dentro de ese plan tendrá que figurar también el sector agroalimentario, porque también podrá contribuir a la recuperación económica. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que tener una visión amplia de las cosas. Nosotros, normalmente los que estamos aquí, del acuerdo del lunes, solamente nos fijamos en el tema de la PAC, pero esto es mucho más amplio. En el tema de la PAC, que hoy protagoniza mucho las portadas de los periódicos y se habla de que si perdemos, de que si ganamos, lo que os puedo decir es que mantenemos la dotación de la PAC en precios corrientes, que es como siempre nos hemos medido en política agrícola común. Hay muchos que están hablando y dicen, bueno, es que perdemos un 10%. Claro, si tú tienes en cuenta la inflación de aquí a 7 años, pues bueno, pues probablemente es un cálculo hipotético, con una inflación del 2%, que no es una inflación real, pero nunca nos hemos medido así. Ni ahora, ni hace 7 años, ni hace 14 años. Nosotros siempre nos hemos medido en precios corrientes y en precios corrientes, afortunadamente, vamos a mantener la misma dotación financiera que tenemos ahora. Pero además no lo tenemos que ver solamente con eso. Además de esa dotación financiera a través de la política agrícola común, está, como decía antes, el plan de recuperación económica, en donde también el sector agroalimentario tiene que jugar un papel importante. Por tanto, yo creo que la financiación de todo nuestro sistema agroalimentario no va a ser el factor limitante para garantizar su crecimiento en el futuro. Lo que tenemos que hacer es que, una vez que tenemos garantizada la financiación, ponernos todos manos a la obra a través del plan estratégico de la PAC, a través del plan de recuperación económica, para hacer que nuestro sistema agroalimentario se sitúe en el año 2030 en una posición que sea la que nos va a describir ahora Joaquín, que teníamos en el año 2019 y lo prometedor que era nuestro sector en el año 2019, para que una vez recuperados de esta crisis del COVID podamos seguir con esa senda. Estamos ubicados en un área geográfica del planeta privilegiada, que es la Unión Europea, donde tenemos el mejor mercado de consumo del mundo y tenemos que aprovechar esa posición junto con la capacidad que tiene el conocimiento de nuestra sociedad para ser capaces de situar a nuestro sistema agroalimentario en donde queremos situarlo, que es una situación de liderazgo, de vanguardia, de calidad, de sostenibilidad. Tenemos todos los elementos, repito, el de la financiación ya lo tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es incluir el elemento de ponernos todos de acuerdo para empezar a reconstruir nuestra economía y a posicionar nuestro sector agroalimentario donde creemos que debe estar, que es pues hacia donde nos va a mostrar el semblante del año 2019 que se dirigía. O sea que muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Eduardo, por esta presentación. Yo creo que es un ejercicio bonito, porque la verdad es que os doy la enhorabuena por cómo presentáis los datos, por cómo nos lo hacéis ver y porque vemos que muchas veces esta presentación nos permite un poquito dar 2 pasos hacia atrás y coger perspectiva, que es muchas veces lo que necesitamos, y yo creo que por eso os doy la enhorabuena y os agradezco nuevamente que nos hayáis invitado, que hayáis invitado al Ministerio, y para nosotros es un honor estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer tanto a Eduardo como a Fernando sus amables palabras. Desde luego, para mí es un placer dirigir ya por 3er año consecutivo este observatorio de un sector que, como les voy a glosar, pues es un sector clave de la economía española, todavía más en esta coyuntura tan adversa que nos toca vivir. Eduardo ha resumido muy bien lo que son las principales aportaciones del observatorio, que son básicamente 5. En primer lugar, hay informes específicos del sector primario, hay informes específicos de la industria agroalimentaria, pero no vimos un informe que agrupara conjuntamente tanto la primera fase como la segunda fase del proceso productivo, y fue el objetivo del primer observatorio que realizamos hace 3 años. Pero, en segundo lugar, también lo ha comentado el presidente de Cajamar,
vimos que nos faltaba completar el proceso de producción, la tercera fase donde se añade valor, y fue un acierto, y lo seguimos haciendo este año, incorporar la fase de distribución y la fase de comercialización de productos agroalimentarios, porque, como veremos a continuación, es la fase que más renta y más empleo crea dentro del total de la cadena de valor. En tercer lugar, es un observatorio del sector español en perspectiva europea. Utilizamos la información más reciente disponible, homogéneamente comparable entre países. Normalmente es una información que viene de Eurostat. En cuarto lugar, vamos a cubrir hasta 8 dimensiones económicas del sector. Hay un amplio conjunto de indicadores. Dentro de cada dimensión recorreremos muchos indicadores concretos. Y finalmente, también el año pasado decidimos ampliar la cobertura del observatorio yendo al análisis fino de nada más y nada menos que 24 subsectores dentro del total del sector agroalimentario. Por tanto, al final del informe, ustedes encontrarán una ficha por cada sector en el cual hay información del empleo, del valor de la producción, de las exportaciones, de las importaciones para, como decía, 24 ramas productivas. Las dimensiones económicas son 8. Les voy a contar a continuación los principales mensajes agrupados por bloques temáticos. El primer bloque hace referencia al tamaño, crecimiento y composición del sector. En segundo lugar, el mercado laboral, cuánto empleo y de qué calidad genera el sector. En tercer lugar, muy importante hablar de la productividad y la competitividad comparada con nuestros socios comunitarios que son competidores. En cuarto lugar, la importancia que tienen los alimentos y bebidas en la cesta de la compra, en comparativa europea siempre. En quinto lugar, proceso de inflación, nivel de precios, dónde son más baratos, más caros los productos agroalimentarios, comparando España con el contexto europeo. En sexto lugar, muy importante, ha puesto el énfasis Fernando en este aspecto porque lo es, 53.000 millones máximo histórico de exportaciones. Les comentaré los datos más importantes del comercio exterior del sector. Séptimo lugar, un reto importante, ya lo anticipo, la inversión en innovación en I+D+I con comparativa internacional y finalmente, a modo anexo, esas 24 fichas de los 24 sectores más importantes del sector agroalimentario. Por bloques temáticos. Primer bloque, tamaño, crecimiento y composición del sector, muy importante. Este gráfico, fíjense ustedes que lo que muestra es cuál es el peso del valor añadido bruto que genera el sector agroalimentario en el total de la economía. Y hay 4 líneas, porque comparamos primero España con la Unión Europea de los 28 y segundo, porque tenemos 2 visiones distintas del sector. Una, la que incluye la versión tradicional, que es la agricultura y la industria de la transformación, y 2, la versión que llamaremos ampliada, incluyendo la comercialización y la distribución de productos agroalimentarios. Por tanto, los mensajes son los siguientes. 1. Cuando cogemos la versión tradicional del sector agroalimentario, estamos hablando que es un sector que en el 2019 representa el 5,4% del PIB de la economía española y ha aportado una renta por importe 60.844 millones de euros. Esa es la versión tradicional. Ahora bien, cuando incluimos la fase de distribución, la comercialización de productos agroalimentarios, resulta que en esta versión ampliada el peso aumenta nada más y nada menos que al 9,1% y estamos hablando de una cifra muy importante de casi 103.000 millones de euros. Para ser exactos, son 102.983 millones de euros del 2019. Si ustedes comparan la gráfica, se aprecia que el peso en España del sector agroalimentario es superior a la media europea y tanto si consideramos o no la versión restringida o ampliada. Da igual. Pero cuando cogemos la versión ampliada con la distribución, ese gap, esa diferencia es todavía más acusada, lo que muestra la importancia que tiene en España esa tercera fase del proceso productivo, que es donde más valor se añade en la distribución de los productos agroalimentarios. ¿Cuál es la composición? Comentaba Fernando que en España pesa menos, y es un reto de cara al futuro, la industria de la transformación frente al sector primario. Bueno, aquí lo que tenemos en la parte superior es la composición de la versión tradicional, agricultura, ganadería y pesca versus la transformación, y en el gráfico inferior, incluyendo además la fase de distribución. 3 mensajes a retener. 1, la composición del sector tradicional, en este caso el sector primario aporta el 55% de las rentas del sector, son 10 puntos más que la media europea y por tanto la industria aporta 10 puntos menos que la media europea. Ahora bien, cuando incluimos la fase de comercialización, que es la más importante, porque fíjense ustedes en la tarta de abajo que representa nada más y nada menos que el 40
40,9%. Es decir, por cada 100 euros de renta que aporta el sector, casi 41 están en esa fase de comercialización. Son 42.000 millones de euros. Le sigue a continuación el sector primario, aporta un 32,5%, es decir, 33.500 millones de euros, mientras que la industria de la transformación aporta ese 26,6% restante, que son unos 27.000 millones de euros. Si comparamos esta composición del sector entre España y la media europea, gráfica inferior, podemos ver que el peso de la comercialización en España es similar más o menos al promedio europeo, pero el sector primario pesa casi 6 puntos más, en detrimento que pesa menos la industria de la transformación. Y a partir de aquí surge una pregunta muy interesante y es, bueno, ¿y cuánto aporta España al sector agroalimentario de la Unión Europea en términos de renta, de valor añadido, de PIB? Bueno, pues lo que tenemos en este gráfico es que en la versión ampliada España es el quinto país que más aporta al valor añadido bruto de toda la Unión Europea de los 28, en concreto aporta el 11,5% por detrás de los grandes, que son Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Es, en cambio, la cuarta economía si no incluimos esa fase de distribución. Si cogemos los tres subsectores, que son sector primario, industria de transformación y comercialización, somos la tercera economía en el sector primario, aportamos el 14,4% del total europeo. Somos la cuarta economía en el sector de la industria de la transformación, aportamos el 9,4% y somos la quinta economía en el caso de la comercialización porque aportamos el 11,3% del total de las rentas. ¿En qué productos? Fernando comentaba algunos productos referentes en tema de exportaciones. Si cogemos el valor no de las exportaciones, sino del total de la producción, por tanto, independientemente de dónde se ve, ¿cuáles son los productos que más destacan? Bueno, pues somos el primer productor en cítricos y aceite de oliva. En el primer caso tenemos el 60,4% de la producción europea y en el segundo caso el 52,1%. Somos el segundo país europeo en producción de ganado porcino y vegetales frescos. Somos el tercer país en producción de vino, con una cuota del 6,3%. Somos el cuarto país en plantas y flores, aves de corral y ganado bovino. Y finalmente, también a destacar, en la producción de huevos somos el quinto país en producción de toda la Unión Europea de los 28. En el caso del empleo, si hacemos un análisis paralelo a lo que acabo de hacer en términos de valor añadido, en este gráfico también tenemos cuánto pesa en el total del empleo de cada economía, España, Unión Europea, en las dos versiones del sector, la restringida primario y transformación o la ampliada incluyendo la transformación. Bueno, pues en este caso, un dato importante, sin contar distribución, ya el sector aporta nada más y nada menos que 1,2 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Por tanto, el sector aporta el 5,9% del total del empleo de la economía española. Pero muy, muy importante, cuando añado la distribución, la cifra se duplica, nada menos que se duplica. Porque en lugar de hablar de 1,2 millones, hay que hablar de casi 2,4 millones. Y en lugar de hablar del 5,9% del total de empleo de la economía española, hemos de hablar del 11,8% del total del empleo de la economía española. Por tanto, es un sector clave, es un pilar fundamental de la economía española porque aporta el 11,8% del total del empleo. Si comparamos España con la media de la Unión Europea de los 28, este sector ampliado contribuye en mayor medida, pesa más, estamos más especializados que la media europea, porque aquí aporta el 11,8%, en Europa aporta el 10,5%, pero si no incluimos la comercialización, en cambio el peso en España es un poquito más bajo. Por tanto, como cambia la imagen cuando aporto la comercialización, es porque es muy importante el empleo que se genera en esa fase final del proceso productivo. Si esto mismo lo analizo por subsectores, primario, transformación y comercialización, pues vemos que el peso del empleo que genera la comercialización es del 5,9%, eso supera 1,7 puntos la media europea. En el sector primario estamos ligeramente por debajo, 3,9 versus 4,1, y en la transformación el peso básicamente es igual, es el 2,1% del total del empleo de cada economía. Si hacemos el análisis simétrico al anterior para ver la composición del sector,
tanto en la versión restringida como en la ampliada con la comercialización, pues en el primer caso vemos que de cada 100 puestos de trabajo, el 65,1% los genera el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, mientras que el resto lo genera evidentemente la industria de la transformación. Este peso es ligeramente inferior a la media europea. Ahora bien, al ampliar la definición, incluyendo la distribución, la fase de comercialización, esta fase en España representa el 49,9%, la mitad del total del empleo está generado en esta fase del proceso productivo y son 10 puntos más que la media europea. La agricultura y pesca, aunque esto es la foto estática del 2019, si vemos cómo se hace en el informe la evolución de la última década aproximadamente, desde el año 2008, que es un punto de inflexión por el estallido de la crisis, lo que se observa es que la agricultura y la pesca va perdiendo protagonismo de forma progresiva, es algo normal en una economía que se desarrolla, mientras que la industria y la comercialización van ganando poco a poco algo de peso. ¿Cuánto aporta España, igual que antes lo preguntaba en términos de valor añadido, en este caso en términos de empleo, al total del empleo de la Unión Europea? Bueno, pues en este caso, España es el 6º país que más empleo aporta al sector agroalimentario de la Unión Europea. Aportamos el 9,5% en la definición amplia del sector y aportamos el 7,9% si incluimos la fase de distribución. En el sector primario somos la 4ª economía, 7,9%. En el sector de la transformación somos la 6ª economía, 8,1% del total del empleo europeo. Y, en cambio, en la comercialización pesa mucho más, lo estamos viendo todo el rato en España, somos el 3er país que más peso tiene en Europa, solo por detrás de Alemania y del Reino Unido, y aportamos el 11,7%. Capítulo muy importante de productividad. Hemos visto valor añadido, hemos visto empleo, el cociente, valor añadido por empleado, es la productividad. Pero no es lo mismo la productividad que la competitividad. Para ser competitivo hay que ser productivo, pero hace falta algo más, y es que la ganancia de productividad tenga un reflejo simétrico en la ganancia salarial, pero no con costes laborales excesivos en función de la productividad. Si la subida salarial es excesiva respecto a la productividad, los costes laborales unitarios aumentan y, por tanto, se resiente la productividad, la competitividad. Por tanto, es importante acompasar costes laborales con productividad. Bueno, pues empecemos con productividad, medida por valor añadido bruto por empleado, en términos de lo que aparece como PPA, es decir, es una moneda comparativa entre países, paridad del poder adquisitivo. Y aquí tenemos, en el caso de España, la visión de la evolución reciente del sector y vemos cuánto valor, cuánta renta aporta por término medio un trabajador o en la industria de la transformación o en la comercialización o en el sector primario o en las dos definiciones del sector agroalimentario. Los mensajes son: la industria agroalimentaria, esa fase de transformación, es la que alcanza mayores niveles de productividad con diferencia, duplica de hecho la productividad de la fase de la comercialización, ¿vale? Es decir, el valor que añade un trabajador en la transformación es muy superior al que se añade en las otras partes del proceso productivo. Y esto es algo muy importante tener en cuenta respecto al futuro, cuando reclamamos mayor peso de esa fase de la transformación. La productividad agregada de todo el sector ha aumentado muy importante de forma continua en los últimos años, por tanto es un mérito que tenemos que poner en valor. Importante, comparemos la productividad con nuestros competidores, que son nuestros socios de la Unión Europea, y vean ustedes que hay una línea vertical que dice 100. Por tanto, si estamos por encima de 100, nuestra productividad supera la media europea. Afortunadamente, estamos siempre por encima del 100 y con brechas muy cuantiosas. De hecho, fíjense ustedes que en el sector primario la productividad, ahí pone 212, por tanto es un 112% más elevada. Somos el doble de productivos que la media europea en la fase inicial del proceso productivo. En la fase de transformación somos un 29% más productivos. En la fase de distribución menos, pero es un 4% también más elevada. Por tanto, volvemos a ser más productivos. Sumamos primario y secundario, somos un 64% más productivos. Y la visión conjunta del sector, que es la que yo me quedo, es que nuestra productividad es un 34% superior a la media europea. Por tanto, ya les anticipo una conclusión. Bienvenido sea especializarse en un sector en el cual lo hacemos mejor que los europeos. Bienvenido sea, porque es una baza muy importante de tener en cuenta. Si ahora vemos la competitividad, teniendo en cuenta, bueno, vale, tenemos más productividad, ¿la hemos sabido acompasar con unos costes laborales adecuados? La respuesta es sí.
Sí. Y por tanto aquí lo que tenemos es la visión comparativa con la Unión Europea base 100. Pero aquí es importante estar por debajo del 100, porque cuando mi coste laboral por unidad de producto es menor que la de mi socio comunitario, es que lo hago mejor, soy más competitivo. Y por tanto la visión es la siguiente. En el sector agroalimentario ampliado, 70, somos un 30% más productivos. En la comercialización, aquí no, se ha resentido, un 2% menos competitivos. En el sector agroalimentario, agricultura, ganadería y pesca y transformación, somos nada menos que un 50% más competitivos. En la industria de la transformación, 84%, por tanto, lo que resta hasta el 100, 16%, somos un 16% más competitivos. Y la agricultura, tremendo, porque veníamos de un nivel de productividad que más que duplicaba la media europea, con costes laborales por unidad de producto inferiores, y por tanto es nada menos que un 70% más competitiva que la media del contexto europeo. En la gráfica de abajo tienen ustedes la separación entre competitividad, entre productividad y costes laborales medios. En el caso del sector primario, ya hemos visto antes que nuestra competitividad es un 30% superior, porque mi coste laboral unitario es un 70% más bajo, y es porque, además de que somos más productivos, nuestros costes laborales medios son inferiores. En la industria de la transformación ocurre lo mismo, lo hacemos mejor y encima con costes laborales medios más bajos. En la comercialización, en cambio, somos un poquito menos competitivos. ¿Por qué? Porque aunque somos más productivos, no hemos sabido acompasarlos con los costes laborales medios de cada trabajador. En cualquier caso, importante la visión de conjunto, me quedo con el gráfico superior derecha. Si nuestros costes laborales unitarios son un 30% inferiores, es que somos un 30% más competitivos que nuestros socios europeos. Capítulo 4, cesta de la compra. ¿Cuánto pesan los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los españoles? ¿Cuánto pesan en el promedio europeo? Ahí tienen ustedes la visión comparativa. Los españoles destinamos un porcentaje mayor de nuestra renta a comprar alimentos y bebidas. De hecho, es casi 3 puntos más, un 3%, es el 19,7% en España versus 16,8% en la media europea. La mayor diferencia, cuando ustedes ven la composición, está en los alimentos. En España los alimentos pesan 4 puntos más, destinamos el 17,5% de la cesta de la compra a alimentos. En bebidas alcohólicas pesan el doble que la media europea, y en las bebidas no alcohólicas también es un poquito más que la media europea. Cuando vemos el ranking por países, vemos que si nos comparamos con las grandes economías, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, pues vemos que en España los alimentos y bebidas pesan más en la cesta de la compra de los españoles. Inflación y precios. La inflación es importante porque si la inflación fuera superior a la media europea, eso resta competitividad. Si nuestros productos se encarecen más que los europeos, vamos a perder competitividad. Bueno, pues la respuesta es que no. Nuestros productos han sido en el 2019 menos inflacionarios que la media europea. Ahí tienen ustedes la evolución, según el componente del IPC, de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, la tasa de crecimiento anual del IPC. Y si cojo el dato de diciembre, vemos que en los 3 casos el proceso ha sido menos inflacionista en España y, por tanto, por esta vía seguimos ganando competitividad. ¿Y dónde son más caros o baratos los productos? Teniendo en cuenta, 1, el nivel de precios, 2, muy importante, la capacidad adquisitiva, el poder de compra. Esto es lo que se conoce como la PPA, la paridad del poder adquisitivo. Comparemos los productos, pero teniendo en cuenta que la renta de un español no es la de un alemán ni de un portugués. Bueno, haciendo esa corrección tenemos el concepto de poder adquisitivo. Bueno, pues en el caso de los alimentos, en España los podemos comprar un 4,4% más baratos. En el caso de las bebidas no alcohólicas son un 9,1% más baratas en España, y en el caso de las alcohólicas, aquí tiene que ver la fiscalidad importante, son un 16,2% más baratas también en España. Por tanto, por esta vía también todos somos más competitivos. Fernando ha puesto el énfasis en el comercio exterior, yo también, y de hecho el titular de la nota de prensa así lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque es muy importante. Evidentemente, con esta mayor competitividad debe de haber un buen resultado a lucir en términos de exportaciones, y así lo es. De hecho, el titular, si no recuerdo mal, la nota de prensa es que máximo histórico de 53.000 millones de exportaciones de bienes
y productos del sector agroalimentario. Ese es el titular, muy importante el sector exterior. Ahí tienen ustedes la comparativa con nuestros grandes competidores. Países Bajos, Alemania, Francia, España, cuarta economía más exportadora, con un volumen de casi 53.000 millones de euros en el 2019. De hecho, es máximo histórico, primer titular. Segundo titular, ya veníamos de un crecimiento importante en el 2018. Bueno, pues en el 2019 el crecimiento casi se ha duplicado. Solo en el año 2019 las exportaciones han aumentado un 4,1%. Y muy importante, si ustedes ven la gráfica, el circulito es cuánto pesan las exportaciones agroalimentarias en el total de exportaciones de cada economía. Bueno, pues España el circulito es más alto que en ninguno. ¿Por qué? Porque las exportaciones de productos agroalimentarios son un pilar muy, muy importante del saldo exterior de la economía española, porque representan nada menos que el 17,6%. Por tanto, de cada 100 euros de bienes que exporta España, el sector agroalimentario aporta 17,6. Es un puntal muy importante. Ya hemos visto en el gráfico anterior que somos la cuarta potencia exportadora de Europa. Evidentemente estamos lejos del gran coloso que son los Países Bajos, ya lo sabíamos. Alemania segundo, Francia, pero España, cuarto país con esos 53.000 millones de euros en exportaciones. ¿A quién exportamos y qué exportamos? Fernando ponía en valor, yo también, la diversificación geográfica. En finanzas nos han enseñado que la diversificación reduce el riesgo. También se aplica aquí. Si tenemos un mercado geográfico diversificado, eso es bueno si algún país se resiente, porque tenemos cómo suplirlo con otros países. Bueno, pues tenemos que un 72,5% del total de exportaciones están concentradas en la Unión Europea, pero de 28 países, Por tanto, nuestro socio prioritario que más nos compra es Europa. Por países, el principal destino es Francia, 15,6, Alemania, 11,4, Italia, 9,5, Portugal, Reino Unido, Países Bajos. Solo con estos 6 ya tenemos el 57,8%. Y el siguiente país que aparece, y esto es nuevo, es China. Hasta ahora era Estados Unidos, pues no. En el 2019 ya resulta que China aparece por encima de Estados Unidos en el ranking como destino de nuestras exportaciones. Es algo nuevo del 2019. ¿De acuerdo? Bienvenido sea porque es un país en crecimiento, crece a tasas muy elevadas, por tanto, bienvenido sea poner ahí parte de nuestro foco exportador. ¿Y cuáles son nuestros principales productos de exportación? Pues destacan frutas y frutos comestibles, son el 17,5% del total, carnes y despojos comestibles, 13,9%, legumbres y hortalizas, 13,1%, bebidas de todo tipo, 8,8%, grasas, aceites, animal y vegetal, conservas de verdura, pescados y el resto. Por tanto, ahí tienen ustedes el ranking de los principales productos que exporta nuestro sector agroalimentario. Muy importante, el sector también importa. Por tanto, ¿cuál es la visión neta del sector? ¿Cuál es el saldo de la balanza comercial del sector? Bueno, pues aquí hay 5 titulares muy importantes. Primero, llevamos 2 décadas consecutivas de superávit en la balanza comercial del sector agroalimentario. Por tanto, exportamos mucho más de lo que importamos. Segundo, el superávit comercial del 2019 es máximo histórico. Es un saldo de 14.477 millones de euros. Es un saldo que ya creció el año pasado, pero este año ha aumentado nada menos que el 18,7%. ¿Vale? Un crecimiento muy, muy intenso en un solo año. Importante, tenemos un superávit un 26% más elevado que todo el promedio de la Unión Europea, porque hay países superavitarios como Países Bajos y deficitarios. En promedio tenemos un superávit muy superior a la media. Y, muy importante, miren ustedes el ranking de arriba, estamos lejos del poderoso Países Bajos, pero somos el segundo país, la segunda economía con un saldo más netamente positivo en este saldo de la balanza comercial de productos agroalimentarios. Es un sector que para hacer esto cada vez tiene más empresas exportadoras. Hubo una pequeña caída en el 2018 del número de empresas exportadoras, pero en el año 2019 ha aumentado. Tenemos un 1,5% más de empresas que exportan. El número de empresas exportadoras españolas ha aumentado en la última década un 28,8%. Por tanto, en estos años de crisis, desde el 2008 al 2013, también el sector supo ver en el sector exterior la forma de compensar la caída en la demanda doméstica. Y pese a la caída del 18 puntual, el 19
se ha vuelto a recuperar. No obstante, también lo ha hecho el resto de la economía. España cada vez tiene más empresas que han puesto su punto de mira en el sector exterior. Y, por tanto, si cogemos el peso del total de las empresas exportadoras alimentarias en el total de empresas exportadoras de la economía española, ha caído. Pero la buena noticia es que en el 2019 hemos sabido mantenerlo y aportamos el 8,5% del total de empresas exportadoras de la economía española. Capítulo de esfuerzo innovador, muy importante. Para ganar competitividad hay que invertir en I+D y también la I pequeñita. La I pequeñita también es muy importante. Bueno, pues el año pasado ya hubo una subida. Aquí hay un desfase en la información. El dato más reciente que me ofrece Eurostat, desgraciadamente, es el 2017. Ya me gustaría tener el 18 y el 19, no lo hay. Pero en el 2016 ya vimos una subida que se ha consolidado en el 2017, porque el gasto, mejor dicho, la inversión, que no es gasto, la inversión en I+D ha aumentado un 15,3%, el triple de lo que ha aumentado la inversión en I+D de la media europea. De la inversión total empresarial que hace España, el 4,1% lo realizan las empresas del sector agroalimentario. Ahora bien, cuando yo pongo en relación lo que invierte el sector con la renta que obtiene a cambio y calculamos el esfuerzo inversor en I+D, es decir, la ratio I+D-PIB del sector, aquí lo que tenemos es que estamos por debajo de la media europea, desgraciadamente. Vimos que hay años de divergencia. Los años de crisis pasaron una enorme factura en España, no solo al sector alimentario, sino al total de la economía española en respecto al esfuerzo en I+D, pero poco a poco ven ustedes que ha habido una subida muy importante en el 2017 y, por tanto, aunque la brecha con respecto al esfuerzo comunitario sigue siendo elevada, se ha cortado afortunadamente en el año 2017, que, como digo, es el último. No les voy a aburrir con el desglose de cada rama productiva. Ustedes tienen un anexo con las 24 ramas de actividad más importantes. En cada ficha tendrán ustedes información de la producción, del valor añadido, de las ventas, del empleo, de las exportaciones, de las importaciones, de los países de destino. Creo que es una información muy interesante para las personas que le interese una rama concreta de actividad. Y a modo de conclusiones, pues grandes mensajes de este informe, de este observatorio del 2019, por insistir algo más. Es un sector que solo en la industria de la transformación y el primario ya aporta 61.000 millones de euros. Eso es el 5,4% del PIB de la economía española, pero cuando incluimos la distribución, la cifra aumenta sustancialmente. Nos vamos a 103.000 millones de euros y es el 9,1% del PIB de la economía española. En términos de empleo, yendo ya a la parte agregada, recuerden ustedes la cifra, 2,4 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Eso es el 11,8% del total de empleo de la economía española. Somos, insistiré siempre mucho, un sector muy productivo y muy competitivo. Si cojo la imagen agregada del sector, somos un sector un 34% más productivo que la media europea y un sector un 30% más competitivo que la media europea. Y ahí destaca sobremanera el sector primario. La agricultura, ganadería y pesca de este país tiene una productividad que duplica la media europea y tiene una competitividad que es un 70% superior a la media europea y tiene su reflejo en el sector exportador. Como he dicho antes, máximo histórico de 53.000 millones de euros, es un crecimiento del 4,1%, mayor que el año anterior. Somos la cuarta economía exportadora de toda la Unión Europea y somos la segunda economía con el mayor superávit comercial, donde hemos alcanzado de nuevo un máximo histórico y donde cada vez tenemos más empresas que exportan. En términos de I+D, la parte negativa es que todavía hay un gap respecto al esfuerzo innovador que deberíamos de ir cerrando en los próximos años para seguir siendo tan competitivos, pero el último año me dice que hemos hecho un esfuerzo por cerrar parte de esa brecha. Y permítanme que termine ya con 5 reflexiones ya de forma muy telegráfica. Primera reflexión, para mí es una magnífica noticia que tengamos un sector en el cual estemos más especializados que la media europea, porque genera más empleo y más renta en el total de la economía que la media europea, y lo hagamos bien. Porque claro, me preocuparía ver un sector que es grande, pero poco competitivo. No, es que es grande, pero es que lo hacemos muy bien. Segundo, la experiencia de esta crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto, lo decía Eduardo, lo decía Fernando, que es un sector clave, es un sector estratégico y por tanto es un sector a incentivar y a proteger
para garantizar el abastecimiento de nuestros alimentos y bebidas. Tercero, el COVID también ha puesto sobre la mesa un desafío importante para el sector. Eso lo veremos el año que viene. Tenemos ya algún indicador parcial hasta el mes de mayo, donde, por ejemplo, el IPI, el índice de producción industrial del sector, se ha resentido, claro que se ha resentido, pero menos y mucho menos que la media europea, perdón, que la media nacional. Los datos más recientes hasta mayo muestran caídas del IPI, pero más reducidas que la media total de la economía. ¿Por qué? Porque hay un desafío tanto por el lado de la demanda, ha habido la caída de la demanda de algunos productos, muchos típicos de restaurantes, de hoteles, ¿vale? Porque no hay demanda, y también muchas veces también por parte de la oferta ha habido problemas, se van solucionando, falta de mano de obra cualificado, exigencias sanitarias, restricciones al transporte, eso afortunadamente se va pasando. Cuarto mensaje, muy importante, estoy seguro que van a surgir nuevos nichos de mercado en esta nueva normalidad, preocupa mucho la salud, los temas medioambientales, los temas de seguridad, y eso crea oportunidades, pero para aprovecharlas hemos de hacer un esfuerzo en I+D+I. Y finalmente, para ser aún más competitivos, porque ya lo somos mucho, además de invertir en I+D, yo pongo el énfasis en 3 variables. 1, aumentar la dimensión de las empresas del sector. Les anticipo un dato del Observatorio de noviembre, solo uno, el regional que decía Eduardo. En España, en la industria de la transformación agroalimentaria, el 80% de las empresas son o sin asalariados o microempresas, es decir, empresas de menos de 10 empleados. Luego, esas de menos de 10, incluyendo autónomos, son el 80% del total. Es verdad que es un problema común con España, que tenemos un peso predominante de la pyme, pero más acusado en España en la industria de la transformación. Hay un reto importante. Segundo, es importante modernizar las estructuras productivas. Y tercero, muy importante, y ahora vienen los fondos europeos, los fondos de reconstrucción, se han puesto el énfasis en 2 dimensiones: cambio climático, 2, digitalización. Por tanto, no perdamos el tren de los fondos de recuperación, que son de una cuantía muy importante y fabulosa. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Para nosotros este informe tiene gran utilidad, no solo porque sirve un poco como excusa para poder encontrarnos, para hablar pues un día al año de cómo ha ido el año pasado y cómo vemos el futuro, sino también porque nos ayuda a tomar decisiones en nuestro día a día como entidad financiera, que estamos muy ligados al sector agroalimentario, que nos consideramos parte del mismo y que queremos contribuir a ayudar a fortalecer la competitividad del sector, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una presentación muy resumida de los elementos que, bueno, más nos han llamado la atención de este informe, que en definitiva también es una continuidad de lo que venimos observando durante los últimos años, ¿no? Antes de nada me gustaría destacar una cuestión, ¿no? Y es que, claro, normalmente todo tiene una secuencia, se pueden ver unas ciertas tendencias, pero este año, pues bueno, un poco esa tendencia natural casi que se ha roto para todos y un poco también en parte para el sector agroalimentario, ¿no? Y una de las cuestiones que hemos visto que ha mostrado Joaquín es que el peso relativo del sector durante el último año había caído un poquito, ¿no? Del 9,3 al 9,1%, ¿no? Probablemente, y no sé si por mérito del sector o por la situación general, en este 2020 el peso relativo vuelva a incrementarse y lo veremos en el informe que presentemos el año que viene, ¿no? Pero bueno, una de las cuestiones que creo que ha quedado más de manifiesto durante los últimos meses es el carácter esencial y estratégico del sector, ¿no? El carácter esencial, pues por una cuestión que creo que no éramos conscientes como sociedad, ¿no? Yo creo que
cualquier persona de la calle tradicionalmente iba a un supermercado, cogía el alimento que necesitaba, se iba a su casa, lo consumía, al día siguiente o pasado un tiempo volvía a ir al supermercado, lo volvía a coger y no se preguntaba todo el proceso que seguía ese alimento hasta ya poder llegar hasta su casa, ¿no? Y ahora yo creo que además fue una de las primeras reacciones que se produjo en los primeros días de confinamiento fue la compra compulsiva de alimentos, ¿no? Porque todos temíamos de no poder abastecernos de los alimentos que íbamos a necesitar, ¿no? No hemos dado cuenta de que es fundamental la alimentación, es fundamental disponer de alimentos, ¿no? Y yo creo que esta es una cuestión muy importante, ¿no? Porque en el futuro hay una serie de elementos que creo que pueden hacer que esta disponibilidad de alimentos sea relevante, ¿no? Sobre todo hay dos cuestiones que desde nuestro punto de vista son importantes, ¿no? Por un lado es que cada vez vamos a ser más habitantes sobre el planeta, por tanto va a incrementarse la demanda de alimentos y tenemos que ser capaces de satisfacer ese incremento de la demanda. Y por otro lado, pues como consecuencia probablemente del cambio climático, cada vez hay una mayor variabilidad en las condiciones de producción y por tanto una mayor incertidumbre en las cantidades que vamos a producir, ¿no? Entonces eso hace que como sociedad y probablemente dentro de una colaboración público-privada tenemos que asegurarnos ese abastecimiento de alimentos que además pues Fernando lo ha comentado al principio de su intervención, ¿no? Y si vemos un poco cuál es el planteamiento que se hace en algunos de los grandes países, vemos que probablemente aquellos que tienen una mayor previsión a largo plazo o una estrategia más definida a largo plazo, vemos que ponen un gran énfasis en estas cuestiones, ¿no? A mí me gusta siempre poner un ejemplo, ¿no? Principalmente dos grandes países, que no quiero decir que sean ni mejores ni peores que el nuestro, ¿no? Pero, por ejemplo, China o Alemania, ¿no? Yo creo que son dos países que han apostado por no tener problemas en suministrar suficientes alimentos a su población y están invirtiendo en dos líneas que creo que son importantes. Por un lado, la tecnología, es decir, desarrollo de nuevas tecnologías que nos aseguren que vamos a ser capaces de incrementar las productividades en la misma medida que se incrementa la demanda y, por otro lado, también el tener stock de alimentos suficientes ante cualquier previsible o imprevisible crisis que pueda ocurrir, ¿no? Pero incluso, yo creo que todos somos conscientes también de que el sector agrario a nivel social, a nivel político, cada vez pesa menos, es decir, cada vez supone menos votos. Sin embargo, hay grandes países, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Francia, que ningún candidato a la presidencia de esos respectivos países se le ocurre no tener en cuenta en sus campañas políticas al sector agrario, porque creo que saben que es algo que no solo afecta a los agricultores, sino que afecta a la población en general, ¿no? Eso en cuanto al carácter esencial del sector. Por otro lado, el carácter estratégico y en parte también ya lo ha mencionado Fernando, ¿no? Ahora, no sabemos cómo vamos a salir de esta crisis sanitaria. Tenemos cierta seguridad de que va a haber una crisis económica, no sabemos de qué magnitud, pero que sí tendremos que intentar buscar cómo reactivar la economía del país, ¿no? Y yo creo que el sector agroalimentario puede jugar un papel muy importante en esa reactivación, porque creemos que tiene potencial para generar más empleo y para generar más riqueza. Es un poco conclusiones del informe de este año, pero yo creo que también del informe de años anteriores es que, o por lo menos una de las conclusiones que yo extraigo es que tenemos un sector primario, un sector de producción agrícola, ganadera, muy competitivo, muy eficiente. Lo hemos visto en la comparativa de productividad con respecto a la Unión Europea. Yo lo que me pregunto muchas veces es si toda esa competitividad que tenemos a nivel internacional no estará basada principalmente sobre esa capacidad productiva y de eficiencia que tenemos en el sector primario. Y lo digo por una cuestión, ¿no?, que también se ha puesto de manifiesto, ¿no? En España el sector agrario todavía tiene un peso en la generación de valor mucho más importante que la industria, contrariamente a lo que ocurre en los principales países europeos, ¿no? Eso quiere decir que tenemos mucho potencial, que tenemos unas grandes posibilidades de desarrollar una industria que genere mucho más valor de la que actualmente está generando, ¿no? Y precisamente cuando estábamos revisando el informe, pues vi un dato que me llamó muchísimo la atención. Si os digo la verdad, mirar
que llevo mucho tiempo dedicado a este sector y nunca había sido consciente de esa situación, ¿no? Y es que cuando veíamos un poco el peso que tenía España en cada uno de los sectores o en cada uno de los subsectores, pues vimos que el valor de la producción vitícola española es similar a la alemana, a pesar de que producimos 4 veces más vino que Alemania, ¿no? Y si nos comparamos con Francia o con Italia, cuyas producciones, bueno, son relativamente similares, unas veces nos aproximamos más a sus producciones, otras veces menos, en función de cómo haya ido el año climatológico. Sin embargo, para producciones similares en la cantidad de vino, generamos la 7ª parte del valor que genera el sector vitícola francés y la 5ª parte de lo que genera el italiano, ¿no? Y esto lo podríamos trasladar a muchos otros sectores. Si cogiésemos el ejemplo del sector del aceite de oliva, pues probablemente no ocurra algo similar, o incluso en el sector lácteo, pues siempre pensamos también que nosotros seguimos vendiendo mucha leche líquida mientras que otros países transforman mucho más esa leche, ¿no? Y así pues con cualquier otro de los sectores. Entonces yo creo que ahí hay un potencial enorme para generar realmente pues más actividades económicas, ¿no? Y la otra cuestión que también ha quedado reflejada en el informe es el peso que tiene o la inversión que realizamos en investigación, ¿no? Y yo creo que la investigación no solo ya es por lo que puede contribuir a hacer más competitivo tanto nuestro sector primario como nuestro sector industrial, sino que en un contexto en el que en general todos los países están intentando incrementar su producción de alimentos y que ese aumento de la producción de alimentos va a depender de que desarrollemos nuevas tecnologías, lo que nosotros nos preguntamos es, además de exportar productos, además de exportar alimentos, ¿podríamos exportar conocimiento? Es decir, ¿podríamos ser una gran potencia investigadora y que nuestras tecnologías las vendiésemos a otros países que necesitan producir más alimentos? Yo creo que sí, yo creo que podríamos hacerlo, ¿no? Y además con un hecho añadido que además creo que vale tanto para una cuestión como para la otra, ¿no? Vale tanto para la parte de la industria agroalimentaria como para la parte de la investigación. Y es que los empleos que se generan en esas dos fases están mucho mejor remunerados que los empleos del sector agrario, ¿no? Entonces, bueno, como país muchas veces, y bueno, sí, hacemos un poco una vista atrás de qué polos de desarrollo hemos intentado generar basados en nuevas tecnologías con alto potencial de desarrollo futuro, pues se nos viene a la cabeza el sector aeronáutico, el sector de las energías renovables. ¿Por qué no apostar también por polos de desarrollo basados en la innovación agroalimentaria, ¿no? Hay otros países muy desarrollados que lo han hecho y no les va mal, ¿no? Los Países Bajos, California, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues ahí tenemos grandes posibilidades, ¿no? Y bueno, la última cuestión que me gustaría destacar es que, bueno, parece ser que durante estos últimos meses el sector agrario o agroalimentario en general ha tenido un cierto reconocimiento por parte de la sociedad. Pero yo creo que es un reconocimiento relativo y que probablemente pase muy rápido, ¿no? Y no sé, como al final nosotros como nos sentimos en parte un poco agricultores, nos sentimos un poco quizá maltratados por la sociedad en su conjunto, porque solo se fijan a lo mejor en algunas cosas que podrían hacerse mejor, pero no se fijan en todo lo que ya hacemos muy bien, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque hemos visto que la alimentación es esencial, pero sin embargo como consumidores siempre estamos intentando comprar el producto lo más barato posible, ¿no? Y presionamos muchas veces a toda la cadena agroalimentaria, empezando por la gran distribución, siguiendo por la industria y terminando en el agricultor, intentando ahorrarnos 5 céntimos en el kilo de tomate, en el kilo de aceite o en el litro de leche, ¿no? Y esos 5 céntimos que muchas veces nos ahorramos como consumidores, que a lo mejor supone solo el 1% de lo que gastamos en alimentación, para el que está en la fase inicial de la cadena supone muchas veces el ser rentable o no ser rentable, ¿no?
Y al final, pues, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Que todos los que trabajan, y sobre todo en el sector primario, todos los que trabajan en el sector primario probablemente sean los que tengan las remuneraciones más bajas de nuestra sociedad, ¿no? Tanto los trabajadores, los empleados, como los empresarios, ¿no? Que a duras penas, aun a pesar de pagar bajos salarios, siempre dentro de lo que marca la legislación, pues tienen dificultades para ser rentables, ¿no? Y la otra cuestión, que también muchas veces la siento como que algo que no se le reconoce al sector, es nuestro impacto, el impacto que tiene la actividad en el medio ambiente, ¿no? Y siempre hablamos de, bueno, pues de aquellas actividades o aquellos elementos de la producción que emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Pues hablamos de la ganadería o hablamos del consumo de determinados insumos y lo que eso supone en gases de efecto invernadero. Pero no nos fijamos nunca en la medida en que contribuye el sector a fijar también CO2, ¿no? Que al final son sistemas súper eficientes, súper intensivos en la fijación de CO2 y eso nunca lo tenemos en cuenta, ¿no? Y creo que también habría que ponerlo de valor. Al final, esto solo se resuelve de una forma y es contándolo, comunicando. Es decir, que el sector agroalimentario no tiene que estar solo para quejarse cuando alguien lo critica, sino que tiene que enseñarle, contarle a la sociedad todo lo positivo que hace, ¿no? Y creo que también aquí la acción conjunta entre todos es imprescindible. Eso era un poco estas conclusiones que por nuestra parte queríamos compartir con vosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hemos llegado al final, cumpliendo escrupulosamente el tiempo previsto. Yo, lo ha dicho también Roberto y lo ha explicado también Joaquín, que no puedo añadir nada más. Sencillamente, dos mensajes. Uno, como presidente de Cajamar, pues yo creo que ha quedado claro nuestro compromiso con el sector agroalimentario. Cajamar no es otra cosa que una caja rural grande, fruto de la fusión de 40 cajas rurales, alguna de ellas que tiene más de 100 años y que nacieron precisamente para financiar al sector agroalimentario. Lo que pasa es que en Cajamar nos dimos cuenta pronto que no solamente deberíamos financiar al sector, sino que lo que teníamos que hacer era proveerle también de conocimiento. Y por eso nuestra implicación en este tipo de estudios, en nuestros centros de experimentación que tenemos en Valencia y en Almería, y en nuestro compromiso en el día a día con el sector, que al fin y al cabo es nuestra razón de ser. Afortunadamente quedan cosas por hacer en el sector, yo creo que se han apuntado aquí, aportar valor, que eso nos va a permitir ganar rentabilidad. Y digo, este sector es un sector competitivo. Me gusta más hablar de eficiencia que de competitividad, porque la sociedad, cuando hablas de competitividad, inmediatamente piensa que eres intensivo en la utilización de inputs. Yo creo que somos un sector muy eficiente y eso lo tiene que conocer la sociedad. Bien, pues aparte de renovar el compromiso con el sector agroalimentario, yo finalizo diciendo que ayer se aprobó un paquete muy importante presupuestario, que es el paquete de reconstrucción de la economía europea, 72.000 millones de euros. Pues el sector agroalimentario tiene que ser protagonista también en la utilización de estos fondos. Sobre todo porque no puede perder de vista el sector agroalimentario cosas que aquí se ponen de manifiesto en el estudio. La necesidad de incrementar la inversión en I+D+I, la importancia de incorporar la digitalización también dentro de nuestra propia estrategia y, en definitiva, también la necesidad de incorporar cada día más inversiones que hagan al sector más sostenible, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, y ahí está el empleo de los temporeros agrarios, y ahí está también, evidentemente, la rentabilidad económica. No os concentréis exclusivamente en la PAC, yo creo que la PAC es importante, está ahí. Concentraos también en esas nuevas oportunidades que nacen ahora del paquete de reconstrucción europeo, que yo creo que tiene también que tener en cuenta de forma decisiva el sector agroalimentario. Muchísimas gracias a los que nos han seguido en streaming, por supuesto a los que habéis venido aquí. No va a haber preguntas, pero en todo caso, Joaquín, Roberto y yo nos quedamos para, pues, si queréis hacer alguna consulta, los medios de comunicación.
Me consta, como decía al principio, que tenéis ahora el Consejo de Interprofesionales y, por lo tanto, finalizamos aquí la sesión y os invitamos al próximo año, que habrá una próxima edición, la cuarta, de la presentación del Observatorio Agroalimentario. Muchísimas gracias.